Fin del espacio publicitario. El siguiente programa ha sido declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Yo sé muy pocas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que a la cuna del hombre la mecen con cuentos, que al llanto de angustia del hombre lo ahogan con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo sé muy pocas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto, pero me he dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. A partir de este momento y hasta las 12 de la noche, Cuento con vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sergio Eisenberg te da la bienvenida un miércoles más, aquí en AM 1010 Onda Latina, en donde vamos a disfrutar de los mejores cuentos que podamos conseguir. Podés llamarnos al 4372-2841, 4372-3061. También podés comunicarte, como siempre, por internet. Nuestro mail, cuentoconvos, todo junto, y con Z al final, cuentoconvos1@gmail.com, y por Facebook, en Cuento con Vos, nuestra página en Facebook. Ahí podés hacernos sugerencias, decirnos qué te gustaría escuchar en este programa, si hay algún autor, algún cuento, si tenés algo escrito que tenés ganas de dar a conocer y mandarlo. Bueno, todo eso, las puertas están abiertas. Y también podés llevarte entradas para el teatro, para ver Golpes a mi puerta, una obra de Juan Carlos Gené con la actuación protagónica de Daniela Katz. Para esto nos llamás, decís quiero ir al teatro simplemente, y tenemos 2 entradas para regalarte. Esto es los domingos a las 20 horas. Vamos a comenzar el programa de esta manera, y de esto se hace cargo nuestro querido amigo Guerrero. Llévatelo. Si querés que te cuenten un cuento, escuchá Cuento con Vos. Te va a encantar, te lo recomiendo. Soy Graciela Borges. Chao. Vieja madera para arder, viejo vino para beber, viejos amigos en quien confiar, y viejos autores para leer. Francis Bacon. Como hoy vamos a estar dedicándonos a contar cuentos que tienen que ver con el vino, vamos a arrancar con que cuenta una vieja leyenda persa que en el año 4000 a.C., un ave que surcaba el cielo dejó caer unas semillas a los pies del rey y semidios Meshid. Al tiempo de que esas semillas comenzaron a caer, unas plantas que dieron abundantes frutos, los cuales fueron recolectados y guardados en el depósito real, y estando allí adentro, las uvas desataron su fermentación natural, llenando el depósito con su característico aroma. Cuando la esposa favorita del rey, como consecuencia de sus celos hacia otra mujer, buscó veneno para suicidarse, llegó hasta el lugar donde fermentaba el oscuro jugo de las uvas. Pensando que era una poción, la bebió con la intención de matarse. Momentos después, fue hallada danzando y cantando alegremente, por supuesto, bajo los efectos de lo que había tomado. El rey llamó a esa bebida con el nombre de Darou Eshá, que significa el remedio del rey.
De la deformación de esta palabra deriva el nombre de Sirás o Sirá, cepaje proveniente de la antigua región de Persia. Decían los persas que allí nació el vino. Cuento con vos. Los lunes, de 7 a 8 de la noche, estamos aquí en AM 1010 Onda Latina para darle cuerda al reloj durante una hora. Allí vamos a tratar de descubrir qué es lo que nos dicen cuando nos dicen lo que nos dicen y sobre todo, qué es lo que no nos dicen cuando nos dicen lo que nos dicen. No te olvides, los lunes de 7 a 8 de la noche, el reloj, porque el tiempo no para y la verdad no se puede ocultar. Cuento con vos. Según los historiadores, la vitivinicultura, nacida en el Cáucaso, llegó a su primer momento de esplendor en los tiempos de los faraones de Egipto. Fueron los egipcios los que idearon técnicas innovadoras, como por ejemplo el prensado de las uvas. Esto y mucho más fue gracias al rey dios Osiris, quien, según la mitología, le enseñó a la humanidad el cultivo de la vid, cómo cosecharla y cómo guardar el vino resultante de su jugo. En tanto que la diosa de la agricultura, Isis, esposa de Osiris, se ocupaba de proteger y cuidar el proceso de vinificación en las primitivas bodegas. Te prometo que me porto bien. ¿Me contás un cuento? Sí, en la mitología griega, el dios del vino es Dionisio, hijo de Zeus y Semele. Generalmente se lo representa junto a una pantera y a un leopardo y un racimo de uvas. Cuando era joven, Dionisio descubrió la vitivinicultura y se dedicó a ella, pero lo hizo enloquecer y vagar por el mundo. Curado de su locura por la diosa Rea, se dedicó a enseñar todo lo referente al vino y su producción en muchos lugares de Asia, sobre todo en la India. Para los griegos, este dios inventó el vino. Dice la leyenda que Dionisio estaba enamorado de su joven amigo Ampelo, al que le regaló una cepa de vid que estaba pendiendo a lo alto de un árbol llena de racimos. Tentado por lo apetitoso del fruto, Ampelo subió al árbol para probarlo, pero cayó desde lo alto y murió. Muy triste por su muerte, Dionisio lo transformó en una constelación. Otra leyenda cuenta que de Ampelo, una vez muerto por un toro, brotaron racimos de uva. La ampelografía, que es la ciencia que estudia las variedades de la vid y sus características, debe su nombre a este personaje mitológico griego. Como no podía faltar, también existió en la mitología romana un dios del vino y se llamaba Baco. Adoptado del Dionisio de los griegos, Baco era hijo de Júpiter
y en su honor se celebraban las fiestas bacanales, donde se desarrollaron orgías y se bebía sin control. Cuento con vos. Si me contás un cuento, te doy un beso. Bueno, esta es una curiosa leyenda. Baco, dios del vino, siendo aún muy joven, se encontraba de viaje hacia la ciudad de Naxia. Sintiéndose fatigado, se detuvo en el campo a descansar. Entonces vio a sus pies una planta que apenas sobresalía del suelo y cuya curiosa forma le pareció hermosa. Sin pensarlo mucho, decidió llevarla consigo para plantarla en su casa. Le sacó de sus raíces y emprendió nuevamente el viaje. Pero el sol pegaba muy fuerte y la planta corría el riesgo de secarse. Con el ánimo de protegerla, tomó un hueso de ave que halló en el suelo y puso en su interior el tallo. La mano de Baco era tan fértil que de pronto la planta comenzó a crecer y sus raíces sobresalieron del envoltorio óseo. Miró a su alrededor y divisó un hueso de león, bastante más grande. Lo tomó y puso la planta en su interior, sin poder deshacerse del hueso del pájaro, ya que estaba atrapado entre las raíces de la planta. A poco de andar se percató de que había vuelto a crecer y a sobrepasar el hueso de león, y nuevamente sus raíces corrían el riesgo de secarse al sol. Entonces tropezó con un hueso de asno que le sirvió una vez más de envoltorio, sin poder retirar los dos anteriores. Y así llegó a su destino, con la planta en el hueso del ave, el del león y del asno. Al querer trasplantarla en su casa, no pudo quitar ninguno de los tres y se dedicó a enterrarla tal como estaba. Al poco tiempo creció y dio como frutos unos granos oscuros. El dios los dejó madurar, los cogió con cuidado y los prensó para extraer su zumo, el que le pareció un néctar. Cuento con vos. Y ahora, cuento con vos y con música. Volver en vino, Horacio Guaraní. Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida. Vengo a tu viña, tierra querida. Quiero morirme cantando bajo tu parra madura. Entierren al alba, regao de vino mi tumba, regao de vino mi tumba. Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida. Vengo a tu viña, tierra querida. Quisiera dejar mis huesos
bajo cielo mendocino, que mi sangre y mi ceniza vuelvan camino del vino. Qué triste ha de ser morirse y no volver nunca más. Pero es tan linda la vida, pero es tan churo el camino, que si me muero algún día entiérrenme en Mendoza, en San Juan, allá en La Rioja, o en Cafayate la hermosa, que en vino habré de volver. Y cuando lloren las viñas para que rían los hombres, he de volver en las copas y habré de mojar las bocas de mis viejos compañeros, o tal vez de la que quiero y no me pudo querer. Y en una noche de farra, cuando lleven la guitarra, si ven al vino llorar, déjenlo llorar su pena, déjenlo llorar su pena, que en la lágrima morena como nunca he de cantar. La vida es un vino amargo, dulce en jarra compartida, que los que nadan pa' dentro se ahogan solito en la vida. Si el vino viene, viene la vida, si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida, vengo a tu viña, tierra querida. Cuento con vos. A mí me gusta que me cuenten cuentos. Hay una cantidad de cuentos que ya contábamos que tienen que ver con el vino, pero ahora nos vamos a dedicar a recibir la visita del día, y una visita de lujo, porque seguramente vos viste las publicidades por todos lados de la película Gato Negro. El Gato Negro que el avant-premier fue anoche y realmente quedé impactado. Y además muy contento porque el director, que es Gastón Gallo, es su ópera prima, y realmente Gastón, chapó. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches, saludo a toda tu audiencia y a vos, a Patricia, que también me invitó a poderlos visitar. Y bueno, y gracias por venirte. Sabemos que llegarte a disponer de tu tiempo, aparte estás a full. Hoy a última hora, cuando va terminando el día, es realmente un gesto que agradezco. No, por favor. A ver, ¿desde cuándo empezó el gusto por el cine? Bueno, el gusto por el cine es desde mi más recontra remota infancia. Te tengo que decir que mi padre, que viajaba mucho, y en aquel entonces el teléfono era poco habitual, y las comunicaciones, ni que hablar internet. En uno de esos viajes, regalo me trajo algo y para mí fue una caja mágica, que era las películas, los proyectores de Super 8, claro. Y junto con eso me trajo unas películas, un poco mitad para él, mitad para mí. Una de esas era como, creo que era una versión reducida de Ben-Hur, y después también estaba Sandokan, y bueno, se entremezclaba también con alguna película infantil, y cada viaje él se ausentaba. Para mí eran viajes eternos, pero se compensaba con eso. Bueno, teniendo toda la épica de esas películas, que es imposible no quedar cautivado por un arte como el cine. Pero en tu infancia, por ejemplo, porque esto es un programa que tiene que ver con los cuentos, ¿hubo cuentos? Sí, muchos. También, y de paso me acerco un poco a la peli, había una abuela mía, de
del interior. Ella vivía en Tucumán y le tenía un enorme cariño, y cuando me venía a visitar o cuando esporádicamente yo la iba a ver, siempre ella venía con caramelos de alfeñiques, que para mí era algo exótico, hasta que aprendí que se hacían con miel de caña. Claro. Y con cuentos también, ¿no? Entre esos cuentos habían cosas fascinantes, ¿no? Me hablaba de una mole que era un ingenio de azúcar. Ahí me explicaba que de casualidad terminaba como un subproducto de estos caramelos, pero también me contaba las costumbres del pueblo y algunos mitos o leyendas que de alguna manera también van a estar presentes en la peli. Claro, ¿no? Aparece en el familiar, por ejemplo. El familiar, por supuesto, que ese perro que a través del cual... Y hay algo importante, ¿no? Porque la magia, hablando de estos cuentos, es que para nosotros los porteños a veces hablamos de mitos, de leyendas, enseguida consideramos algo que es un verso que no se cree, y eso era completamente diferente. Eran sociedades que realmente creían en eso. Sí, porque además en el norte particularmente las leyendas tienen una función social. En el caso del familiar ha tenido funciones bastante terribles después ligado a la dictadura, pero el familiar es una leyenda mucho más antigua que eso. También está el pombero. En la peli lo otro que se toca es que el familiar es estrictamente tucumano, como quien dice que viene del cañaveral, y también hay la Salamanca, que es más del norte, que también en Tucumán, en Santiago, y bueno, y después también había ciertas costumbres que para mí eran un poco mágicas o como un cuento, y entre ellas me contaban que cuando fallecía un bebito, ellos llamaban la muerte del angelito. La muerte del angelito, y que se transformaba en una fiesta. Así es. Yo me acuerdo que mi otra abuela, cual también adoraba, con la cual prácticamente me crió, que era una abuela más de la provincia de Buenos Aires, se generaban las competencias, ¿viste? Porque decía, esas son cosas de tucumanos, le decía la otra abuela, no creas eso, me decía. Bueno. Pero es cierto, la muerte de los bebés, sobre todo de los chicos en el norte, es eso, la muerte del angelito, y se celebra el paso del angelito al cielo, y se come y se baila y se festeja, y está mostrado en la película que tanto la referencia al familiar como la muerte de un angelito y el paso de algunos de los protagonistas por esa secuencia está perfectamente mostrada. Por eso evidentemente esos cuentos te quedaron metidos en el inconsciente. Los traje a la conciencia, digamos, ¿no? Y el cuento del gato negro, ¿cuándo nace? Ahí ya nace cuando mucho más acá, cuando decidí ponerme a estudiar formalmente esta pasión que después de muchos años y muchos recorridos fui redescubriendo, ¿no? Esa antigua pasión infantil que después me acercó, y a la hora de sentarme a escribir, ¿no? A la hora de sentarme a escribir me surgió en alguna escena de la infancia del personaje. Primero fue una escena, un día que escribí, de un chico donde le aparece en un momento terrible que le va a marcar de por vida, aparece esta situación que después está toda... después la trabajé ya a la hora de plasmar el guión, ¿no? Y que bueno, que tendrá para cada espectador su significado, ¿no? Una película que realmente vale la pena ver porque tiene de todo, así como tiene realismo mágico, como tiene todo el cuento del norte, también es un thriller. Y hay personajes realmente laburos que, miren, recomiendo ver porque me sorprendió realmente el trabajo del protagonista, ¿no? Tengo una laguna. Luciano Cáceres. Luciano Cáceres realmente es un trabajo formidable.
Pero si bien los actores tenemos nuestro mérito cuando nos ponemos adelante de la cámara, se dice que el teatro es de los actores, el cine es de los directores. Sí, pero mirá, también te tengo que decir algo, ¿no? Uno, por supuesto, y citando a mi maestra, que ayer la recordé también, ¿no? A Ida Bornik, todo nace de ese guión, ¿no? De un guión mágico que uno tiene que intentar esforzarse y ser genuino con su interior, y bueno, y siendo genuino y plasmando, encontrando en su esencia los conflictos y demás, va a establecer la brújula, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a partir de ahí el cine, tal vez el director, que está bien que le adjudiques tanta responsabilidad, pero entre esa responsabilidad está, creo yo, en elegir a los colaboradores, en generar el ambiente de trabajo exigente uh-huh. y positivo también, para que todo el equipo técnico aporte lo mejor, y después sí, ¿no? Sin dudas, tal vez creo que es fundamental los actores, ¿no? Los actores que uno elige de acuerdo a la historia que uno tiene también uh-huh. y la comunicación con ellos. En el caso de Luciano me cuesta establecer un vínculo, te diría, profesional, ¿no? Porque ya fue tan fuerte lo que yo viví con él y lo que él vivió conmigo y demás, que es prácticamente casi un hermano, claro. Te diría, ¿no? O sea, tanto Luciano como también Roberto Vallejos, uh-huh. que es el hermano de él, cuando muy buen laburo también el de Roberto. Muy buen tremendo los dos. No, es que es realmente un nivel interpretativo muy parejo en toda la película, en todos. Mirá, cuando estábamos con el guión, y esto de también de encontrarle los objetivos así emocionales a cada escena, y había en juego, y cuando dijimos, bueno, ¿cómo nos preparamos para esto? Más tratándose de mi primer película y tener toda la libertad del mundo de decir, bueno, voy a ir por mi camino. Ellos fueron recontra francos, en especial estos dos actores de entrada, que me dijeron que me abra, que más allá de las técnicas que uno pudo haber estudiado y demás, y ahí fue que llegamos a la conclusión de que lo mejor, y sin duda, y ellos querían y demás, era viajar al lugar. Uh-huh. Estoy hablando mucho previo al plan, al rodaje, a todo eso, a hablar con la gente, a que le muestre los lugares que yo ya había encontrado mucho antes de que se arranque todo esto, ¿no? Meterse en la historia. Claro, meterse en la historia. Y después de todo esto, ¿qué viene? Bueno, siempre uno piensa que bueno, ya está. Yo me acuerdo cuando terminó el rodaje, ¿no? Y terminó el montaje, que muchos me decían, bueno, en el montaje se abre de vuelta toda una película, que ahí trabajé con Francisco Freisá, un compañero uh-huh. también del taller de Pancho, del taller de Aida, y, uh-huh. y que fue muy que me hizo sentir seguro, ¿viste? Trabajar con él en el montaje. Me acuerdo, dije, bueno, ya está. Y después vino el sonido, y después vino ese músico talentosísimo que sí, también Iván Wisogrod, y bueno, y después uno piensa, ya está, ahora sí, está de verdad, terminó todo, y uno se da cuenta que también uno busca, en mi caso, más allá de poder plasmar la obra artística con todo el equipo que se sumó, poderse comunicar con la gente, ¿no? Comunicarse uh-huh. sanamente, y comunicarse de que la gente la pueda ver, para poder charlar, discutir, que estará el que le apasiona, el que se siente identificado, el que no, y bueno, pero esa es la idea, ¿no? También al personaje le pasa de todo. Debo decir que generalmente cuando uno asiste a los avant premier está todo, digamos, más o menos calculado ahí.
sobrepasó todas las expectativas. La sala quedó chica anoche y esto preanuncia un éxito realmente importante porque tuvieron que habilitar después otra sala para que pudiera entrar la gente que no entró cuando en la primera función, una cosa impresionante. Bueno, sí, tengo que agradecer a la gente que se acercó, también pedirle muchas disculpas porque de entrada generó una incomodidad, un cierto malestar de esta situación que sobrepasaba. Yo estaba preocupado, hablaba con los productores, pero bueno. Yo creo que bueno, bienvenido sea. En general cuando tenemos algún estreno y pasa esto, uno festeja y es para festejar. Bueno, te agradezco porque sé que estuviste ahí. Sí, lo disfruté muchísimo, realmente lo disfruté muchísimo. Se lo dije a Pipo, a Luis Luque, que hacía muchísimo que no lo veía, y lo comprometí también para que venga a leer al programa, a él y a Silvia Cutica, así que son dos personas que vamos a tener leyendo. Me encanta a partir de esta convocatoria que vos y Patricia Leonardi hicieron. No quiero dejar de nombrarla porque ella la conocí en el taller de AIDA, y para mí ahí también se potenció mi posibilidad de escribir. Entonces soy un agradecido enorme también a ese curso que Campanella le dio todo ese apoyo del hombre que acaba de ganar el Oscar, que también tengo que agradecer esa humildad de él, ¿no? Porque de alguna manera fue a buscar a su maestra y le dijo... Curso que debemos decir que Patricia lo continúa este año junto con Fernando Freisá, con Fernando Castells, que es un gran guionista, que yo me acuerdo una vez fue invitado al taller y quedé sorprendidísimo con un guión de él. Me acuerdo que vimos la película. Pájaros de papel. Fantástico. No solo es un gran guionista, sino que es discípulo también de AIDA. AIDA tiene que ver con este programa porque es la madrina de este programa, fue columnista del programa en su primer ciclo. Patricia es la productora ejecutiva y es la productora ejecutiva de mi vida prácticamente también, así es que somos una gran familia. Buenísimo. Che, muchas gracias por haber venido. ¿Te quedás un rato? Por supuesto. Y ahora vamos a compartir un cuento que tiene que ver con el vino. Llévatelo nomás, ahora venimos. A mí me gusta que me cuenten cuentos. El tonel de Amontillado, de Edgar Allan Poe. Había yo soportado hasta donde me era posible las 1000 ofensas que de Fortunato me hacía objeto, pero cuando se atrevió a insultarme, juré que me vengaría. Vosotros, sin embargo, que me conocéis bien, no pensaréis que profería amenaza alguna. Me vengaría a la larga. Esto quedaba definitivamente decidido, pero lo mismo que era definitivo excluía toda idea de riesgo. No solo debía castigar, sino castigar con impunidad. Se repara un agravio cuando el castigo alcanza al reparador, y tampoco es reparado si el vengador no es capaz de mostrarse como tal ante quien lo ha ofendido. Tengas en cuenta que ni medianamente hechos mis palabras habían dado tal motivo a Fortunato para dudar de mi buena fe y disposición. Tal como me lo había propuesto, seguí sonriente ante él, sin que se diera cuenta de que mi sonrisa procedía ahora de la idea de su inmolación. Un punto débil tenía este Fortunato, aunque en otros sentidos era hombre de respetar y aún de temer. Enorgullecíase de ser un connoisseur en materia de vinos.
Pocos italianos poseen la capacidad del verdadero virtuoso. En su mayor parte, el entusiasmo que fingen se adapta al momento y a la oportunidad, a fin de engañar a los millonarios ingleses y austríacos. En pinturas y en alhajas, Fortunato era un impostor, como todos sus compatriotas. Pero en lo referente a vinos añejos, procedía con sinceridad. No era yo diferente de él en este sentido. Experto en vendimias italianas, comparaba con largueza todos los vinos que podía. Anochecía ya una tarde en que la semana de carnaval llegaba a su locura más extrema. Cuando encontré a mi amigo, acercóseme con excesiva cordialidad, pues había estado bebiendo en demasía. Disfrazado de bufón, llevaba un ajustado traje a rayas y lucía en la cabeza el cónico gorro de cascabeles. Me sentí tan contento al verle que me pareció que no terminaría nunca de estrechar su mano. «Mi querido Fortunato», le dije, «qué suerte de haberte encontrado, qué buen semblante tienes. Figúrate que acabo de recibir un barril de vino que pasa por amontillado, pero tengo mis dudas». ¿Cómo?, exclamó Fortunato. «¿Amontillado? Un barril imposible. Y a mitad de carnaval». «Tengo mis dudas», insistí, «pero no he sido bastante tonto como para pagar su precio sin consultarte antes. No pude dar contigo y tenía miedo de echar a perder un buen negocio». «Amontillado, tengo mis dudas. Amontillado. Y quiero salir de ella. Amontillado». «Como estás ocupado, me voy a buscar a Lucreci. Si hay alguien con sentido crítico es él. Me dirá que Lucreci es incapaz de distinguir entre amontillado y jerez. Sin embargo, no faltan tontos que afirman que su gusto es comparable al tuyo». Ven, vamos». «¿A dónde?». «A tu bodega». «No, amigo mío, no quiero aprovecharme de tu bondad. Noto que estás ocupado y Lucreci...». «No tengo nada que hacer, vamos». «No, amigo mío, no se trata de tus ocupaciones, pero veo que tienes un fuerte catarro, las criptas son terriblemente húmedas y están cubiertas de salitre». «Vamos, lo mismo, este catarro no es nada. Amontillado. Te has dejado engañar. En cuanto a Lucreci, es incapaz de distinguir entre jerez y amontillado». Mientras decía esto, Fortunato me tomó del brazo. Yo me puse un antifaz de seda negra y, ciñéndole una roquelaire, dejé que me llevara apresuradamente a mi palazzo. No encontramos sirvientes en mi morada, habíanse escapado para festejar alegremente el carnaval, como les había dicho que no volvería hasta la mañana siguiente. Dándoles órdenes expresas de no moverse de la casa, estaba bien seguro de que todos ellos se habían marchado de inmediato apenas les hube dado la espalda. Saqué 2 antorchas de sus anillas y, entregándole una a Fortunato, le conduje a través de múltiples habitaciones hasta que la arcada que daba acceso a las criptas, y descendimos por una larga escalera de caracol, mientras yo recomendaba a mi amigo que bajara con precaución. Llegamos por fin al fondo y pisamos juntos el húmedo suelo de las catacumbas de los Montesors. Mi amigo caminaba tambaleándose y al moverse tintinearon los cascabeles de su gorro. «¿El tonel?», dijo. «Está más adelante», contesté, pero observaba las blancas telarañas que brillaban en las paredes de estas cavernas. Se volvió hacia mí y me miró con ojos con veladas pupilas que destilaban su flujo de embriaguez. «¿Salitre?», preguntó después de un momento. «Salitre», repuse. «¿Desde cuándo tienes esa tos?». El violento acceso impidió a mi pobre amigo contestarme durante varios minutos. No es nada», dijo por fin. «Vamos», declaré con decisión, «volvamos, tu salud es preciosa, eres rico, respetado, admirado, querido, eres feliz como un tiempo lo fui yo. Tu desaparición sería lamentada, cosa que no ocurriría en mi caso. Volvamos, pues, de lo contrario te enfermarás, y no quiero tener esa responsabilidad. Además está Lucreci». «¡Que basta!», dijo Fortunato. «Esta tos no es nada, no me matará, y no voy a morir de un acceso de tos». «Ciertamente», no me repuse,
No quería alarmarte innecesariamente. Un trago de este Medoc nos protegerá de la humedad. Rompí el cuello de una botella que había extraído de una larga hilera de la misma clase colocada en el suelo. Bebe, agregué, presentándole el vino. Mirándome de soslayo, alzó la botella hasta sus labios, detúvose y me hizo un gesto familiar, mientras tintineaban sus cascabeles. «Brindo», dijo, «por los enterrados que reposan en torno de nosotros». «Y yo brindo porque tengas una larga vida». Otra vez me tomó del brazo y seguimos adelante. «Estas criptas son enormes», observó Fortunato. «Los Montesors», repliqué, «fueron una distinguida y numerosa familia». «He olvidado vuestras armas». Un gran pie humano de oro en campo sur, al pie aplasta una serpiente rampante cuyas garras se hunden en el talón. ¿Y el lema? Nemo me impune lacessit. Muy bien, dijo Fortunato. Chispeaba el vino en sus ojos y tintineaban los cascabeles. El Medoc había estimulado también mi fantasía. Dejamos atrás largos muros formados por esqueletos apilados, entre los cuales aparecían también toneles y pipas, hasta llegar a la parte más recóndita de las catacumbas. Me detuve otra vez, atreviéndome ahora a tomar del brazo a Fortunato por encima del codo. Mira cómo el salitre va en aumento, dije. Abunda como el moho en las criptas. Estamos bajo el lecho del río. Las gotas de humedad caen entre los huesos. Ven, volvámonos antes de que sea demasiado tarde. La tos... No es nada, dijo Fortunato. Sigamos adelante, pero bebamos antes otro trago de Medoc. Rompí el cuello de un frasco de Gravé y se lo alcancé. Vaciólo de un trago y los ojos se le llenaron de una luz salvaje. Riéndose, lanzó la botella hacia arriba, gesticulando de una forma que no entendí. Lo miré sorprendido. Repitió el movimiento, un movimiento grotesco. ¿No comprendes? No, repuse. Entonces no eres de la hermandad. ¿Cómo? No eres un masón. Oh, sí, exclamé, sí lo soy. ¿Tú un masón? Imposible. Un masón, insistí. Haz un signo, dijo él. Un signo. Mira, repuse extrayendo entre los pliegues de mi roquelaire una pala de albañil. Te estás burlando, exclamó Fortunato retrocediendo algunos pasos. Pero vamos a ver ese amontillado. Puesto que lo quieres, dije guardando el utensilio y ofreciéndole otra vez el brazo a Fortunato, que se apoyó pesadamente. Continuamos nuestro camino en busca del amontillado. Pasamos bajo una hilera de arcos muy bajos, descendimos, seguimos adelante y luego de bajar otra vez llegamos a una profunda cripta, donde el aire estaba tan viciado que nuestras antorchas dejaron de llamear y apenas alumbraban. En el extremo más alejado de las criptas se veía otra menos espaciosa. Contra sus paredes se habían apilado el restos humanos que subían hasta la bóveda, como puede verse en las grandes catacumbas de París. 3 lados de esta cripta interior aparecían ornamentados de esta manera. En el cuarto, los huesos se habían desplomado y yacían dispersos en el suelo, formando en una parte un amontonamiento bastante grande. Dentro del muro, así expuesto por la caída de los huesos, vimos otra cripta o nicho interior, cuya profundidad sería de unos 4 pies, mientras su ancho era de 3 y su alto de 6 o 7. Parecía haber sido construida sin ningún propósito especial, ya que sólo consistía en el intervalo entre 2 de los colosales soportes del techo de las catacumbas y formaba su parte posterior, la pared, de sólido granito que las limitaba. Fue inútil que Fortunato, alzando su mortecina antorcha, tratara de ver lo hondo del nicho. La débil luz no permitía adivinar dónde terminaba. «Continúa», le dije. Allí está el amontillado.
En cuanto a Lucreci, es un ignorante, interrumpió mi amigo mientras avanzaba tambaleándose y yo le seguía pegado a sus talones. En un instante llegó al fondo del nicho y al ver que la roca interrumpía su marcha, se detuvo como atontado. Un segundo más tarde, quedaba encadenado al granito. Había en la roca 2 argollas de hierro separadas horizontalmente por unos 2 pies. De una de ellas colgaba una cadena corta, de la otra un candado. Pasándole la cadena alrededor de la cintura, me bastaron apenas unos segundos para cerrojarlo. Demasiado estupefacto estaba para resistirse. Extraje la llave y salí del nicho. Pasa tu mano por la pared, dije, y sentirás el salitre. Te aseguro que hay mucha humedad. Una vez más, te imploro que volvamos. ¿No quieres? Pues entonces tendré que dejarte. Pero antes he de ofrecerte todos mis servicios. ¡El amontillado!, exclamó mi amigo, que no había vuelto aún de su estupefacción. Es cierto, repliqué, el amontillado. Mientras decía esas palabras, fui hasta el montón de huesos del que ya he hablado. Echándolos a un lado, puse en descubierto una cantidad de bloques de piedra y de mortero. Con estos materiales y con ayuda de mi pala de albañil, comencé vigorosamente a cerrar la entrada del nicho. Apenas había colocado la primera hilera de mampostería, advertí que la embriaguez de Fortunato se había disipado en buena parte. La primera indicación nació de un quejido profundo que venía de lo hondo del nicho. No era el grito de un borracho. Siguió a lo largo y obstinado silencio. Puse la segunda hilera, la tercera y la cuarta. Entonces oí la furiosa vibración de la cadena. El ruido duró varios minutos, durante los cuales, para poder escucharlos con más comodidad, interrumpí mi labor y me senté sobre unos huesos. Cuando por fin cesó el resonar de la cadena, tomé de nuevo mi pala y terminé sin interrupción la quinta, la sexta y la séptima hilera. La pared no me llegaba ahora hasta el pecho. Detúveme nuevamente y alzando la antorcha sobre la mampostería proyecté sus débiles rayos sobre la figura allí encerrada. Una sucesión de agudos y penetrantes alaridos brotando súbitamente de la garganta de aquella forma encadenada me hicieron retroceder con violencia. Vacilé un instante y temblé. Desenvainando mi espada me puse a tantear con ella el interior del nicho, pero me bastó una rápida reflexión para tranquilizarme. Apoyé la mano sobre la sólida muralla de la catacumba y me sentí satisfecho. Volví a acercarme al nicho y contesté con mis alaridos a aquel que clamaba. Fui su eco, lo ayudé, lo sobrepujé en volumen y en fuerza, sí, así lo hice, y sus gritos acabaron por cesar. Ya era medianoche y mi tarea llegaba a su término. Había completado la octava, la novena y la 10ª hilera. Terminé una pared de la 11ª, la coloqué parcialmente en posición, pero entonces brotó del nicho una risa apagada que hizo erizar mis cabellos. La sucedió una voz lamentable, en la que me costó reconocer la del noble Fortunato. ¡Una excelente broma! Por cierto, una excelente broma. ¿Cómo vamos a reírnos en el palacio mientras bebamos el amontillado? El amontillado, dije. Sí, el amontillado, pero no se está haciendo tarde. No se esperarán en el palacio mi esposa y los demás. ¡Vámonos! Sí, dije, vámonos. Por el amor de Dios, Montresor. Sí, dije, por el amor de Dios. Esperé en vano la respuesta a mis palabras. Me impacienté y llamé en voz alta. ¡Fortunato! Silencio. ¡Fortunato! Llamé otra vez. No hubo respuesta. Pasé una antorcha por la abertura y la dejé caer dentro. Solo me fue devuelto un tintinear de cascabeles. Sentí
que una náusea me envolvía. Su causa era la humedad de las catacumbas. Me apresuré a terminar mi trabajo. Puse la última piedra en su sitio y la fijé con el mortero. Contra la nueva mampostería volví a alzar la antigua pila de huesos. Durante medio siglo, ningún mortal los había perturbado. Requiescat in pace. Cuento con vos. ¿Dónde se estrena la película? Vamos a estar en los principales cines, acá en Capital y GBA. En total en todo el país son 51 salas, ¿no? 51 salas. Sí. Y en Tucumán en 2 salas, en Córdoba, en Rosario, en Salta, en San Luis, en varios lugares. ¿Festivales? Este es un año atípico, ¿no? Con el tema del mundial y demás. Dijimos, primero nos comunicamos con la gente acá de Argentina y después haremos ese recorrido, ¿no? Y para ese entonces vas a estar de vuelta en el programa contándonos cómo sigue la historia de la película. Bueno. Así es que, se viene el estreno de El Gato Negro. Recomiendo, pero de verdad, verla. Y esto es La Movida Cultural de Buenos Aires. En el Encuentro Federal de la Palabra en Tecnópolis, la palabra en el teatro argentino, va a haber 5 clases magistrales y está para no perdérselas. Va a estar dando clases magistrales Eduardo Tato Pavlovsky, Roberto Tito Cosa, Carlos Gorostiza, Ricardo Monti y Rafael Sprecherburg. 5 grandes maestros ofrecen imperdibles conferencias sobre la palabra en relación a su propia producción dramática. Esto va a ser en Tecnópolis, no hace falta sacar entrada, simplemente averiguás qué día es, te metés en la página de internet para averiguar hora y día, y simplemente hay que ir un rato antes porque va a haber cola. Se nos fue el programa rapidísimo. Otra vez, mil gracias por venir. ¿Sabes qué se estaba pensando también que tiene que ver con justo estas leyendas y demás? Que está en la peli, que yo lo metí porque en Tucumán era recontra popular en esos años el tema del radioteatro, claro, el tema del León de Francia. El León de Francia. Que Luis es la voz que está, viste que se oye un locutor, es la voz del es la voz del León de Francia, claro, un radioteatro que fue realmente emblemático y que en el norte se escuchaba muchísimo. Hace referencia un cantautor uruguayo que es el Sabadero, de que en Uruguay tenía también mucho éxito la misma telenovela. Una voz increíble. Y qué bárbaro, ¿no? Que hablaba de aventuras en Francia, de reyes, en un pueblito, claro, allá en el interior del norte argentino. Bueno, exactamente eso habla José Carvajal cuando dice: el León de Francia nos ayudaba a escaparnos de una infancia pobre, de gurises sabandijas, y nos transportaba a un París de capa y espada, ¿no? Eso era la magia del radioteatro. Claro, que en ese año en la peli está en el 56, en ese momento que el chico viene de acá. Y un poco de esto se trata también el Cuento con Vos, tratar de recuperar para la radio ese espacio de ficción que alguna vez perdió y para convertirse simplemente en un espacio de periodistas. Por eso esto también es un espacio de actores y de directores. No se olviden, el miércoles que viene vamos a estar aquí en AM 1010 Onda Latina, vamos a estar disfrutando de los mejores cuentos que podamos conseguir. Va a estar seguramente Patricia Leonardi, como siempre, del otro lado del vidrio, haciendo que esto sea posible. Va a estar Ivo Antao haciendo la asistencia de producción y logrando conseguir toda la música y haciendo que esto vaya tomando forma. También va a estar con sus manos mágicas nuestro operador, que no es Aníbal Guerrero, sino su sobrino, Leandro Guerrero, claro. Y voy a estar yo, Sergio Eisenberg, dándote la bienvenida e invitándote a disfrutar de los mejores cuentos, porque no te olvides, el lunes
a las 11 de la noche, aquí en AM 1010 Onda Latina, Cuento con Vos. Norte, cuando agosto está en el día y el espacio nuestros cuerpos ilumina. Ay, y bendigo nuestra joya a los ciegos de la esquina y un cachorro del Señor nos alucina. Ay, Marte nos cede al poder del sol.